Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Bri. En el tutorial de hoy vamos a tejer paso a paso esta elegante bolsa de mano con trapillo usando puntos bajos y puntos puff que forman un hermoso diseño con textura de flores. Es un proyecto perfecto si estás buscando un accesorio único y sofisticado. Si disfrutas este tipo de contenido, te invito a suscribirte, darle like y compartir este video con más amantes del crochet. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que necesitaré para mi proyecto: trapillo de 2 centímetros, 2 aros de 3 centímetros, 4 marcadores, aguja lanera, ganchillo número 6, tijeras, metro, mosquetón para mi accesorio y estas bolitas que estaré utilizando para decorar mi accesorio. Comencemos. Vamos a comenzar. Estiramos bien lo que es el trapillo. Hacemos un nudo corredizo. Ahora vamos a hacer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20. 20 cadenitas. Vamos a trabajar por la parte de atrás de las cadenas en la segunda lomita. La primera es de altura, haciendo puntos bajos. Estamos trabajando en la base de nuestro bolso y lo vamos a trabajar con puntos bajos. 19 puntos bajos en total es lo que vamos a hacer, ¿ok? En todas estas lomitas. Seguiré trabajando puntos bajos en el resto de las lomitas y nos vemos por acá. Aquí está mi última lomita, vamos a hacerlo. Ahí está. Esto mide 18 centímetros, ¿ok? Ahora vamos a hacer una cadena de altura. Esta cadenita la vamos a hacer cada que comenzamos una hilera. Ahora no vamos a dar vuelta al tejido, sino que de esta manera. Vamos a trabajar tomando una hebra de esta cadena y tomando una hebra de esta otra. De esta cadena vamos a ingresar en medio y vamos a tomar la hebra de arriba. Así. Y de este otro lado, ingresar en medio y tomar esta hebra. Esta de este lado, dejamos intacta esta de acá. Esto lo dejamos intacto. Entonces, tomamos, ingresamos en medio de esa cadena. Esta primera es de altura, ingresamos en la segunda, así. Y vamos a tomar esta otra hebra de esta otra cadena. Así, puntos bajos. Así. Ingreso e ingreso en medio. Seguiré haciendo puntos bajos en el resto de los puntos y nos vemos por acá. Ok, aquí está mi último punto. Ahí se logra ver de esta cadena, esta hebra, y aquí está la otra cadena. Ahí. Siempre se esconde, entonces solamente verifiquen que tengan los 19 puntos en cada hilera, ¿ok? Terminamos esta hilera, cadenita para seguir a la siguiente. De esta manera, saltamos la primera cadena, nos dirigimos a la segunda tomando la hebra de arriba y tomando la hebra de arriba de este otro lado, ¿ok? Esta es la lomita. Esta no la tomamos, estas lomitas no las tomamos, solo la hebra. Ok. Haciendo puntos bajos. Y de esta manera vamos a estar trabajando la base de nuestro bolso hasta el ancho deseado. Voy a seguir trabajando varias vueltas y regreso con ustedes para dejarles saber cuánta línea de nuditos. Sí, yo lo cuento por nudos. Cuánta línea de nuditos hice y cuán ancho es mi base. Ok, hasta aquí voy a dejar el ancho de mi base hasta el momento, porque aún hay que hacer puntos bajos alrededor. Aquí hay 19 centímetros y este lado hasta acá
4,5. En este lado, que va a quedar por la parte de abajo de mi bolso, hay 1, 2, 3 líneas de lomitas. Miren, estas son las lomitas. 1, 2, 3, y por la parte de adentro van a quedar 1, 2, 3, 4 líneas de puntos bajos, o sea, de lomitas. Voy a hacer una cadenita y ahí mismo donde hice ese último punto bajo voy a hacer otro punto bajo. Ahí está. Esta es la cadenita de al aire que hice. Ahora me voy a dirigir a este lado tomando, ahí está, por ejemplo acá está la línea de lomitas, ahí voy a hacer un punto bajo. En esta otra línea de lomitas voy a hacer un punto bajo, ahí también, ok. Van a ser 1, 2, 3, tomando todo el punto. Dos, y 3. Ahí está. Ahora me voy a dirigir en esta, que solamente hay una hebra. Ahí vamos a hacer un aumento. Ahí está el nudo corredizo, ¿sí? Para que puedan identificar dónde estoy más o menos. Esto luego lo escondemos. Voy a hacer 2 puntos bajos ahí mismo. 1, cadenita, ¿sí? De separación, para que me dé esa forma cuadrada a lo que es mi base. Y ahí mismo voy a hacer otro punto. ¿Ven? Ahora voy a hacer puntos bajos en todas estas hebras. Ok, ya hice mis puntos bajos. Aquí empecé con mi aumento y voy a terminar en esta misma hilera con mi aumento en el último punto. Punto bajo, recuerden, para darle esa forma de esquina, cadena al aire y ahí mismo un punto bajo, para dirigirnos a hacer los otros 3 puntos aquí, donde está esta línea de hileras, perdón, esta línea de lomitas. Ahí en la primera lomita voy a hacer un punto bajo, acá también, y acá está la lomita, ahí también, ¿okay? Tomando todo el punto, ingresamos. Siguiente, ahí, justo, está el punto, justo salimos casi ahí. Acá vamos a salir en el otro, ¿ok? En la parte de atrás. Ahí están los 3 puntos. Ahora nos vamos a dirigir en este lado. En este lado vamos a hacer algo diferente. Vamos a tomar 3 hebras. Aquí está el nudito. Esta es la primera cadenita. Verifiquen que hayan 19, ¿sí? Vamos a tomar 3 hebras. La cadena completa que ven aquí. Y la hebra de abajo para cerrar lo que es. Miren cómo se ve acá. Entonces, para cerrar eso, tomamos también esa hebra, dejando intacta los nuditos acá, estas lomitas. Entonces tomamos las 3 hebras, esta y las 2 hebras de la cadena en toda esta hilera. En el primer punto hacemos el aumento, tomamos la hebra, que es esta, estaba tomando esta, pero es esta ahí, esta, este lado, cadenita para poder hacer esa forma de esquina, nuevamente ahí, otro punto bajo para dirigirme en este lado. Entonces vamos a hacer 17 puntos bajos, punto sobre punto. Ok, aquí estoy casi terminando, me faltan 1, 2, 3 puntos. Vamos a terminarlos. Y acá el último, está la última cejita, la última cadena. Esta es la de altura que hicimos
al comenzar lo que es los puntos bajos alrededor. Ahí está. Vamos a hacer ahí mismo, ¿sí? No vamos a hacer cadenita. Vamos a hacer ahí mismo un punto bajo en ese último punto que acabamos de hacer. En total de puntos bajos son 48 puntos. 17, 17, 3, 3, más 2 de cada esquina. 48. Y cadenitas en total, ¿sí? Las cadenitas contando lo que es la cadena de altura o la cadena al aire que hicimos en cada aumento, sería una en cada esquina, son 52 cadenitas. 48 puntos bajos y arriba, al contar las cadenitas, son 52. Ahora vamos a hacer el cierre. Jalamos esta orejita y la pasamos en esta, hacia atrás, en esta primera cadenita acá. Voy a pasar hacia atrás y voy a pasarla hacia adelante en esta otra cadena, tomando las 2 hebras, ¿sí? En medio justo de este último aumento que hicimos. Tomamos la orejita y la pasamos por esa cadenita. Ahí está. Jalamos un poco para que cierre. Ahí. Y hacemos 2 cadenitas al aire. 1 y 2, que sería la altura del punto puff. Voy a hacerlas un poco más sueltas. Ahí. Vamos a trabajar ahora con punto puff. Lazada. Ahí mismo donde hicimos lo que es esas 2 cadenitas, en ese mismo punto vamos a hacer una lazada. Van a ser 3 lazadas en total, que el trapillo les quede plano para que el acabado de nuestra flor, que ustedes ya van a ver cómo es, quede bonita. Así. Entonces el trapillo al revés, de esta manera. Lazada. Ingresamos nuevamente, ¿sí? Son 3 veces, 3 lazadas que vamos a ingresar ahí mismo en ese primer punto donde hicimos las 2 cadenitas de altura. Ahí llevamos 2 nuevamente, ahí, tres lazadas, 1, 2, 3, ¿sí? No lo vamos a cerrar ese punto puff, vamos a hacer otra lazada, pero nos vamos a dirigir a otro punto. Esta es la siguiente cadena. Vamos a saltar esta cadena y nos vamos a dirigir a esta otra. Sí, vamos a estar saltándonos una cadenita. Ingresamos por las 2 hebras de esa cadena, o sea, la cadena completa. Y vamos a ir a hacer las 3 lazadas, dándole altura para que nos salga bonito el punto puff. Nuevamente, ahí mismo. Dos. Y 3. Ahí está. Tenemos 2 puntos puff. Ahora vamos a tomar nuevamente lazada en el que es en el ganchillo y lo vamos a pasar por todas. Así. Vamos a cerrarlo con una cadenita. Tratemos de que esta cadenita quede apretada para que no se nos vaya a ver ese orificio ahí. Así. Ahora vamos a hacer 2 cadenitas al aire o de altura. 1 y 2, ¿no? Adicional a la que hicimos para cerrar. Ahí está. Por ahora queda así y al final ya si quedan como medias dobladas las vamos acomodando. Ahora vamos a hacer otro punto puff ahí arriba. Ahí. Justo ahí en medio. Vamos a hacer las 3 lazadas. Lazada. Damos un poco de altura a esta orejita, para que el punto puff no nos quede tan pequeño. Así. Este es de mucha paciencia, ya que el trapillo, a medida que vayamos trabajando, se va a ir enredando, se va a ir doblando. Entonces es de mucha paciencia, chicos, pero al final vale la pena. Realmente es un diseño muy bonito. Ahí está uno. Recuerden, son 3. Si están trabajando con un trapillo más grueso, con unas 2 lazadas, por ejemplo de 3 centímetros, con unas 2 lazadas es suficiente y les queda muy bonito. Ahí está. 3 lazadas. No vamos a cerrar. Nos vamos a dirigir
donde está el otro punto puff. Aquí, miren, en ese punto, ahí vamos a hacer otras 3 lazadas, otro punto puff. Antes, lazada, ahí mismo nos dirigimos. Esto es lo que siempre vamos a hacer desde ahora en adelante, ¿sí? Al comenzar, cerramos lo que es los puntos puff solamente con 2, pero es para que tengamos un tercero arriba. Ahí está. 1, vamos a seguir el segundo, dando siempre altura para que no nos salga tan pequeño ese punto puff. Yo lo agarro, ¿sí? Para que al tomar esta no se me vaya a encoger. Entonces siempre lo que hago es tomarlo con este dedo, lo sostengo así, tomo, nuevamente ingreso, ¿sí? La tercera lazada. Y ahí están mis 3. 1, 2, 3. Tampoco voy a cerrar. Aquí tenemos solamente 2. Falta el tercero. Ahora es aquí donde siempre vamos a saltar lo que es un punto. Saltamos esta cadenita y nos dirigimos a la siguiente. Ahí está. Uno arriba. Otro con este otro punto puff. Y saltamos un punto y nos dirigimos a la otra cadena. Siempre haciendo lazada antes, lazada, saltamos un punto y nos dirigimos al siguiente. Damos altura, ¿sí? Lazada. Dos. Tres puntos puff. Ahora vamos a hacer lazada para cerrar, pasando por todas, ¿sí? Pasamos por todas. Ahora vamos a tratar de apretar esto para poder cerrarlo con una cadenita y tratar de que esto les quede cerrado, este orificio acá, y que no se vaya a ver tan abierto a la hora de seguir agregando puntos puff, o sea, para formar la florecita. Vamos a tratar de cerrarlo ahí y hacemos 2 cadenitas al aire, 1 y 2. Vamos a hacerlo lazada, damos altura, 1, 2, y 3. Ahí está. Ahora lazada para dirigirnos ahí donde hicimos, ¿sí?, el último punto puff. Ahí mismo vamos a hacer otro punto puff. Punto puff sin terminar. 1. Vamos al segundo. 2. Y con esta 3. Ahí está. Lazada para dirigirnos al siguiente. Saltamos una cadenita y nos dirigimos a la siguiente, aquí en esta, justo en esta cadena de altura. Miren, se va enredando el trapillo, así que, como les digo, de mucha paciencia, pero el resultado es muy bonito. Ahí está, tratamos de darle la altura. Ahí mismo vamos a ingresar. Dos. Ahí mismo. 3. Vamos a altura, ¿sí? A las 3. Tratamos de agregar esto bien, así. Lazada y pasamos por todas. Así. Cerramos y apretamos para que nos quede pequeña ese cierre. Ahí. Y hacemos luego 2 cadenitas. 1
y 2. Ya se está formando aquí la flor. Van a ser de 6 puntos puff cada flor. 1, 2, 3, 4. La siguiente hilera forman los otros 2 y así. Entonces así vamos a estar trabajando. Una vez cierren, ¿sí?, los 3 puntos puff, 2 cadenitas, ¿sí?, cierran con una cadena, luego hacen 2 más. Estiramos un poco acá. Aquí hacemos un punto puff. Ahí hacemos un punto puff donde hicieron el último punto. Y el tercer punto es saltando una cadenita y se dirigen a esta otra. Cierran, como hicimos acá, 2 cadenas y nuevamente hacen el mismo patrón. Ahí, donde hicieron el último, saltan una cadena y siguen. Y así sucesivamente en todo. Y nos vemos por acá. Vamos a hacer entonces la última ronda. Tres, lazada, y me dirijo ahí donde hice el último punto. Tres veces, recuerden. 3 veces. Ahí está. Entonces lazada. Saltamos esta cadena y nos dirigimos donde está el primer punto puff que hicimos. Ahí. Hacemos nuestras tres lazadas. De esta manera, chicos, vamos a cerrar siempre, ¿ok? Siempre el último punto puff lo vamos a hacer justo donde comenzamos. Así. 3 puntos y vamos a pasar por todas. Lazada. Yo lo sostengo así de esta manera para que no se me vaya a apretar un poco esta última lazada de aquí. Así. Entonces vamos a apretar todas para que no nos quede tan abierto lo que es esa parte en medio de la flor. Ahí. Y vamos a hacer adicional a esa cadenita 2. Ahora vamos a hacer un punto puff ahí, normal, para luego conectar y seguir a la segunda hilera. 2 y 3. Tenemos listo ese punto puff. Lo vamos a cerrar. Este sí lo vamos a cerrar, sí, para poder conectarlo a este. De esta manera. Ahora nos vamos a dirigir a ese grupo ahí en medio. Ahí, en medio de la flor. De esta manera. Vamos a hacer un deslizado. Tomamos trapillo, lo pasamos hacia adelante y lo deslizamos con el que tenemos en el ganchillo. Así. Vamos a apretar un poco. De esa manera. Y ahora vamos a hacer las 2 cadenitas. ¿Sí? Las 2 cadenitas que siempre hacemos para darle altura a nuestro punto puff. De esta manera. Y vamos a hacer como comenzamos. ¿Sí? Como comenzamos aquí un punto puff. Ahí mismo donde estamos. En medio. Nuestras 3 lazadas. 1. 2. Y 3. Ahí está. Nos dirigimos al siguiente, a la siguiente florecita. Ahí en medio. Sí, aquí. Así. Hacemos nuestras 3 lazadas.
siempre dando altura. 2, 3. Ahí, tal como comenzamos la primera vez, 2 puntos puff, lazada para cerrar. Miren, así. Apretamos, cerramos con una cadenita y luego hacemos 2 más. 1, 2 para darle altura a ese punto. Así vamos a hacer nuevamente tal como lo estamos haciendo en el cuerpo. Miren cómo nos está quedando. Ahí vamos a hacerlo. Este es el primero. 2 y 3. Ahí está, acomodamos bien. Tomamos lo que es lazada y nos dirigimos ahí donde hicimos el último, ahí mismo en esa flor. Miren, aquí están los dos que comenzamos. Tenemos este de arriba, ahí mismo vamos a hacer el punto puff, el segundo punto puff. Recuerden que son 3. 3 para poder cerrar ese grupo. Ahí está nuestro segundo, vamos por nuestro tercero, lazada. Ahí está en el siguiente grupo, ahí en medio de esa flor, vamos a hacer nuestro tercer punto puff. Y 3. Ok, tenemos 1, 2, 3 punto puff, lazada para poder cerrar y pasar por todas. Ahí está. Apretamos para cerrar con nuestra cadenita. Ahí está. Ya al final de todo, cuando tengamos listo lo que es ya nuestro bolso, ya lo que quede doblado lo acomodamos bien, porque siempre se va a estar, a medida que vamos trabajando, se va a ir doblando lo que son algunas de estas hebras. Ahí está, hacemos 1 y 2 para darle altura al punto puff y seguimos trabajando de igual manera. Aquí un punto puff, en esta flor el segundo, en esta flor el tercero. ¿Sí? Cierran 2 cadenitas, punto puff, punto puff, punto puff y así sucesivamente. Y nos vemos por acá para poderles mostrar esta última vez cómo cerrar. Ok, ya estoy llegando a mi último grupo de puntos puff para poder cerrar esta segunda hilera. Vamos a hacerlos. Tres, lazada, nos dirigimos al segundo. Tres, vamos al tercero, lazada. Aquí fue donde comenzamos la segunda hilera, miren, esta. Ahí vamos a ingresar también para hacer nuestro tercero, lazada. Uno, 2, 3. 3 puntos puff, lazada y pasamos por los 3. Ahí. Apretamos bien para poder cerrarlo.
y hacemos nuestras 2 cadenitas para la altura. Vamos a hacer aquí como hicimos, cerramos lo que es la hilera anterior. Ahí hacemos 1. Ahí está, cerramos ese punto así. Ahora vamos a ingresar en este de acá, en este orificio. Aquí ya no ingresamos porque tenemos ya los 6 pétalos, 1 2 3 4 5, que fue donde cerramos anteriormente, y 6. Ahora aquí tenemos 1 2 3 4. Vamos a cerrar, ingresamos de afuera hacia adentro, tomamos trapillo y hacemos nuestro deslizado así. Ahora vamos a hacer nuestras 2 cadenitas, 1 y 2. Ahí ya cerramos nuestra segunda hilera y así siempre lo van a hacer. Miren qué bonito. Esto también se puede hacer con base redonda sin ningún inconveniente, ¿ok? No tiene que ser cuadrada. También si a ustedes se les facilita hacer la base redonda, lo pueden hacer también. ¿Okay? Aquí pues van a seguir como anteriormente lo hicimos. Sí, ahí donde hicimos el deslizado, hacemos nuestro primer punto puff. Comenzamos las siguientes hileras como siempre con solamente 2 puntos puff. Cerramos, apretamos acá para que no se abra tanto en medio y hacemos nuestras 2 cadenitas, y aquí ya empezamos como regularmente lo hacemos: un punto puff, segundo, tercero, cierran, hacen lo mismo que acá, primer punto puff, segundo y tercero, segundo y tercero, así sucesivamente en todas. Seguiré trabajando unas cuantas hileras más y regreso con ustedes para dejarles saber cuántas en total hice, ¿ok? Ok, miren. Qué bonito está quedando. Aquí ya hice mis últimos 3 grupos. 1, 2, 3, ahí mismo donde comencé. Ahí. Ahora voy a hacer mi último punto puff para poder conectarlo y cerrar. Aquí cerramos, ¿no? Una vez conectamos aquí, ya solo hacemos el de arriba, para poder cerrarlo y conectarlo ahí mismo. Aquí están los 2 de comienzo, ahí donde están estos 3, para hacer nuestro deslizado. Apretamos y hacemos una cadenita, y aquí vamos a cerrar, vamos a dejar trapillo para poder esconderlo luego de esta manera, así. Esto luego no se va a ver, ya que le vamos a agregar aquí las partes de los lados. Miren, aquí hicimos los cierres, es casi invisible. Ahí está, por dentro tiene bastante espacio. Entonces hice en total, vamos a contar las vueltas. Estas que son las horizontales definen las vueltas que dimos. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Hice 7 vueltas, ¿ok? Si ustedes están trabajando con un trapillo más grande, como el de 3 centímetros, probablemente solo necesiten 5 vueltas para poder lograr esta medida. 17 centímetros. Y de este otro lado, de aquí, miren, 27, 28 centímetros. Sí. Entonces, de esta manera. Y acá abajo, esta base aquí donde están los puntos bajos, 5 centímetros. Y todo acá, miren, 8 centímetros, 7 y medio, 8 centímetros. Muy bonito. Esto luego lo escondo debajo de estos puntos. Ahora vamos a acomodar bien el bolso, ¿sí? Que no nos vaya a quedar a un lado. Acomodémoslo bien y no nos vayan a quedar chuecos. Creo que ahí. Ahora voy a acomodar los marcadores donde quiero mi ancho de mis lados, dejando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Estas lomitas aquí. Y tomando 1, 2, 3, 1, 2, 3 de cada lado. Ahí voy a acomodar mi marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí. También sería bueno medirlo para que no nos vayan a quedar. Ahí serían 6. Miren, justo 6. Del otro lado. Ahí. Miren, mismo nivel. Y ahí justo donde cerramos. Así. Entonces, de un marcador a otro hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos puff. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Vamos a tomar trapillo y vamos a ingresarlo donde está el primer marcador, dejando trapillo restante para luego esconderlo. Vamos a ingresar ahí donde está el marcador. Vamos a quitarlo. ¿Sí? De esta manera tomamos el trapillo y lo ingresamos. Vamos a hacer 2 cadenitas. 1 y 2. Ahí está. Ahora vamos a hacer un punto puff ahí mismo, o sea, las 3 lazadas ahí mismo donde ingresamos, donde estaba el marcador. Esto luego lo escondo para que no me esté estorbando. Ahí, 1. Ok, siempre el trapillo, el revés hacia arriba. 2. Y 3 lazadas. No cerramos, ¿sí? Lo hacemos como cuando comenzamos una nueva hilera. Nos dirigimos a la siguiente florecita, ¿sí? Al siguiente orificio. 1. 2. Y 3. Ahí están. Tenemos 2 puntos puff que siempre hacemos al iniciar. Cerramos, apretamos un poco y hacemos una cadenita para cerrar. Aquí vamos a hacer, como siempre, 1 y 2 de altura, cadenitas de altura, y hacemos el punto puff arriba para luego hacer aquí 1, ahí mismo 2 y el tercero, ¿sí? Como regularmente lo hacemos, solo que no lo vamos a hacer en todo alrededor de nuestra bolsa, nada más donde está de un marcador a otro. Vamos a acomodar bien acá, que quede plano. Ahí está, no cerramos, lazada, nos dirigimos donde hicimos el último punto puff, ahí.
nos dirigimos al siguiente, la siguiente florecita. Bueno, espero no deformarlo. Voy a ponerlo de esta forma para que se pueda ver bien. Ahí está. 1, 2, 3 puntos puff, lazada y cerramos por todas. Apretamos, hacemos una cadenita para el cierre, seguimos apretando bien para que no se vaya a aflojar mucho el orificio. 1 y 2 cadenitas después de la del cierre, y aquí hacemos el punto puff como siempre, segundo y tercer punto puff, cierro 2 cadenitas tal como acá y sigo y nos vemos por acá. Ok, aquí ya hice mi penúltimo grupo de 3. Voy a hacer el último. Me dirijo al siguiente orificio. Ahí está. Y por último, ¿dónde está el marcador? Vamos a quitarlo. Lazada y nos dirigimos ahí. Ahí está, los 3 puntos puff, lazada y cerramos por todas. Apretamos. Cerramos con una cadenita y hacemos nuestras 2 cadenitas. 1 y 2. Ahí. Ahora vamos a dirigirnos, vamos a darle vuelta a nuestro tejido y vamos a trabajar, ¿sí?, de esta manera. Hacemos nuestro punto puff ahí mismo donde hicimos las 2 cadenitas, ¿sí? Ahí. Tres, ahí está nuestro primero, nuestro segundo, ahí, en esa florecita. Regularmente, ok, solamente que lo estamos haciendo por el otro lado, para no cortar lo que es la hebra y volver a empezar otra vez, no. Luego se acomodan bien las hebras, el trapillo, y quedan bonitas. Ahí están nuestros 2 primeros puntos puff al comenzar una hilera. Cerramos, apretamos y hacemos una cadenita para el cierre. Luego 1 y 2 cadenitas para darle altura al punto puff que vamos a hacer ahí. Y ahora sí vamos a hacer regular. Aquí un punto puff, ahí mismo en esa florecita otro y el tercero acá. Cierran nuevamente las 2 cadenitas, segundo punto puff, tercero, y así sucesivamente. Nos vemos por acá. Ok, aquí ya estoy terminando. Este es mi último grupo de puntos puff. Ok, aquí está 1, 2 y el tercero ahí donde hice mi primer grupo de la primera hilera, ¿sí? En esa florecita lazada, ahí vamos a ingresar para hacer el tercer punto puff de mi último grupo de mi segunda hilera. Ahí está. Voy a cerrar.
cerramos bien, hago mi cadenita, jalo trapillo y voy a cortar, dejando un poco de trapillo para luego esconderlo. Jalo bien esto para poder esconderlo debajo de los puntos. Entonces hicimos 2 hileras en total para poder formar nuestra esquina, para que quedara así. Ahora voy a hacer esto mismo en este otro lado, ¿sí? Tal como hicimos 2 hileras, comenzamos aquí donde está el marcador, haciendo 2 cadenitas, luego punto puff, cierran, hacen las 2 cadenitas, hacen un punto puff, segundo y tercero, y así sucesivamente, ¿sí? 2 hileras. Aquí se ve de esta forma como medio deformado lo que son los puntos puff. Con mi aguja lanera ustedes pueden utilizar un ganchillo, no sé, más pequeño y comenzar a formar lo que son esto, acomodarlas bien. Yo las jalo de esta manera y eso lo llevo hacia adentro para que no se me vean acá. Miren, queda plano ahí. Esto yo lo empecé a hacer acá y así queda. Se ve bien formada la florecita. Esto, miren, tomo las 3 lazadas que hice y lo jalo de esta manera y llevo eso hacia atrás. Todo lo raro lo llevo hacia atrás y miren, quedan planos. Entonces voy a seguir haciendo estas otras y también voy a terminar de esconder lo que son los trapillos estos. Voy a terminar también este lado. Ya regreso con ustedes. Ok, aquí ya terminé las 2 esquinas. Miren qué bonito. También acomodé lo que es el trapillo. Vamos a medirlo. 21 centímetros y medio, ¿sí? Desde donde comenzamos a hacer los puntos puff, 21 y medio. Ahora vamos a hacer puntos bajos alrededor. Tomamos trapillo y comenzamos por aquí, la esquina. Aquí voy a comenzar, de hecho, en este. Voy a hacer un punto bajo ahí. Donde están en medio de la flor, vamos a hacer un punto bajo, ¿sí? Aquí un punto bajo y 2 puntos bajos donde hicimos las 2 cadenitas en esta de acá. En estas que se ven aquí, estos bultitos, estas son las 2 cadenitas de altura que le dimos a cada punto puff. Ahí vamos a ingresar y vamos a hacer 2 puntos bajos. Un punto bajo, 2 puntos bajos, un punto bajo, 2 puntos bajos y así sucesivamente. Entonces vamos a ingresar acá, en cualquier lado. Dejamos trapillo para luego esconder. Tomamos trapillo, ingresamos, este lo pasamos hacia acá y hacemos una cadenita. Miren, ahí solamente es un punto. Lo dirigimos ahí donde están estas cadenitas, ahí, y hacemos 2 puntos bajos, así. Aquí en la esquina hubo un punto bajo. Ahí están las cadenitas, hacemos 2. Así. Miren como que formó un pétalo ahí. Ahora aquí en medio hubo un punto bajo. ¿A dónde está? Vamos a ver si se logra ver. Aquí justo terminamos. ¿Sí? Aquí justo terminamos la segunda hilera de la esquina. No se logra ver bien lo que son las 2 cadenitas. No se logran ver, entonces aquí voy a hacer otro punto bajo. Solamente ahí donde terminamos. Para poder dirigirnos aquí en este otro, en esta otra parte de en medio de esa flor. Y vamos a hacer un punto bajo. ¿Sí? Solamente ahí vamos a hacer 2 puntos bajos en medio de la flor porque no se logró ver lo que son las 2 cadenitas, que ahí fue donde terminamos. Un punto bajo, aquí ya se logran ver, miren, ahí hacemos los 2. Ahí está. 1
2 aquí. Aquí estoy llegando a la esquina y no se ven las 2 cadenitas aquí. Entonces aquí vamos a hacer 2 puntos bajos. Y nos vamos a saltar aquí en este otro orificio haciendo 2 puntos bajos. Así. Aquí un punto bajo en este otro orificio. Y aquí ya están las cadenitas para hacer los 2 puntos bajos en esa sola. Llegué a la otra esquina. Ahí hice un punto bajo. Aquí hay unas cadenitas, ¿sí? Las cadenas de altura. Ahí hago 2 puntos. Aquí están las cadenas también. Ahí hago 2 puntos. Aquí está justo donde terminamos en esta esquina. No se logran ver las cadenas. Entonces aquí hacemos 2 puntos en este orificio. Así. Aquí justo donde terminamos hacemos un punto bajo y nos dirigimos donde están estas otras 2 cadenitas para hacer nuestros 2 puntos bajos. Ahí un punto bajo, las cadenitas aquí. Justo casi llegando a la esquina vamos a hacer ahí 2 puntos bajos. Porque aquí no hay cadenitas. Ahí fue donde hicimos la vuelta para hacer la segunda hilera. Aquí en este orificio en la esquina hubo un punto bajo. Ahí están las cadenitas. Seguimos haciendo regular. 2, 1, 2. Aquí ya estamos llegando casi donde comenzamos. Aquí está la última cadenita. Hacemos nuestros 2 puntos. Ahí. Ahora vamos a tomar esta cadena. De hecho, esta hebra de la cadena, esta es ahí donde vamos a cerrar lo que son los puntos bajos y vamos a comenzar los deslizados, solo tomando la hebra de arriba, ¿ok? De esta manera, así. Tomando la hebra de arriba de cada cadenita, vamos a hacer deslizados en cada una de las cadenas, ¿ok? En todo alrededor. Terminaré de hacer los deslizados en todo alrededor de la cartera y nos vemos por acá. Ok, aquí casi estamos terminando, me faltan estas 2. Miren, aquí ya empieza la segunda, el deslizado. Y aquí hay 2 hebras, 1 y 2, y aquí falta una. Entonces voy a terminar esta. Hasta ahí. Me va a quedar esta última que le falta la segunda hebra como esta. Vamos a cortar trapillo, dejando para luego esconder. Con cuidado para no apretar esta cadena. Vamos a sacar trapillo. Con la ayuda de la aguja lanera vamos a ingresar en esta cadenita, justo donde está esta hebra, que se ve la cadenita y la hebra, en esa, de esta manera, en la hebra de arriba, ¿sí? Así. Y vamos a ingresar en la última cadena que hicimos, en el último deslizado ahí, tomando también lo que es la lomita de atrás. Y vamos a formar la cadena, ajustarla bien para que tome la misma medida de las otras. Así.
y escondemos la hebra por la parte de atrás, por todos estos puntos bajos. Voy a esconder estas 2 hebras y regreso con ustedes. Ok, así ha quedado. Miren qué bonito. Ya le agregué aquí mi etiqueta. Ahora le vamos a crear el asa. Este es otro tipo de asa que le pueden agregar a esa bolsa. De hecho, este bolso, miren qué lindo. Es un bolso muy bonito y elegante. El paso a paso de este bolso también lo tengo en el canal. Les dejo link en la descripción para que ustedes lo vayan a ver. Y al final está cómo hacer esta asa. Entonces, si le quieren agregar este tipo de asa a ese bolso que estamos haciendo, pueden ir a ver este video y ahí les enseño cómo hacerlo. Pero yo le voy a hacer esta misma asa a este bolso. Miren como hice con este. Está hecho con puntos deslizados. Entonces vamos a crear esta. Vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo y 45 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 43, 44 y 45. Ahora vamos a trabajar por la parte de atrás de las cadenas en las lomitas. Y saltamos la primera lomita, ya que es la cadena de altura, y nos dirigimos en la segunda haciendo deslizados. En total vamos a hacer 44 deslizados en cada una de las lomitas. Ingresamos, tomamos trapillo, damos altura y cerramos de esta manera. Voy a terminar de hacer el resto de las lomitas y nos vemos por acá. Estoy en mi último punto. Ahí. Una cadenita de altura. Esta cadenita siempre la vamos a hacer cada que comenzamos una nueva hilera. Miren. Damos vuelta. Esa cadena de altura no se trabaja. Nos dirigimos a la segunda cadena. En medio de esa cadena. Tomando nada más la hebra de arriba. ¿Ok? Solamente esa hebra, haciendo deslizados. De esta manera, deslizados en todas las cadenitas, cadena de altura, dan vuelta y siguen. Esta es la primera hilera, estoy trabajando en la segunda. Vamos a hacer 4 más, en total van a ser 6 hileras de puntos deslizados. Si ustedes quieren su asa más gruesa, siguen trabajando más deslizados. Voy a terminar de hacerlo y regreso con ustedes. Estoy en mis últimos 2 puntos de mi sexta hilera. Ahí está el último. Hacemos una cadenita. Vamos a medirla. 31 centímetros y medio. Y de ancho 3,5, sí, 3,5. Ok, luego escondo esta hebra. Ahora le vamos a hacer estos detalles al asa. Vamos a dejar trapillo. Aquí hicimos la cadenita. Vamos a medir cuánto de trapillo vamos a dejar. Es mejor que sobre a que falte. Entonces aquí voy a medir el asa, el largo del asa con el trapillo. Aquí está 2, 3, 4, 5, 6. Ok, de esta manera lo mido. Así. Saco trapillo. Y aquí vamos a apretar para cerrar esa cadenita. Ahora con la ayuda de la aguja lanera vamos a ingresar el trapillo. Tomamos lo que es el asa y
de esta forma, a este lado va a estar lo que es el trapillo. Lo vamos a pasar en la primera cadenita, en medio de todas estas cadenitas, para dirigirnos a la primera cadena de este otro lado. En medio, ¿sí?, de esa cadena. No tan apretado para que no se vaya a encoger nuestra asa. Así. Tratemos de que el trapillo quede así, el lado plano hacia arriba, ok, para que le dé un acabado bonito al asa. Entonces, de esta forma, vamos a ingresar en la primera cadena nuevamente, pero ahora nos vamos a dirigir a la segunda de este otro lado, ok. Ingresamos por debajo de los puntos, ahí. Estiramos el trapillo para que nos quede bonito. Ahí, miren, no tan flojo tampoco. Seguimos, ingresamos en la segunda de este lado y en la tercera del otro, y así sucesivamente. Ahí, miren, de esta manera. Seguimos en la siguiente cadena y en la siguiente de acá, ok. De esa manera trabajamos en toda nuestra asa y nos vemos por acá. Aquí estoy terminando, me faltan estas dos cadenitas de ese lado, ¿sí? Vamos a hacerlo. Pasamos aquí a la última de este otro lado. Ahí. Y la última de este lado. Vamos a salir ahí mismo en esa otra cadena. Ahí. Y este trapillo sobrante lo pasamos por debajo de los puntos, ¿ok? Ambos. Acomodamos bien. Miren. Voy a esconder estas dos hebras y regreso con ustedes. Ok, ya terminé de esconder las hebras. Vamos a agregarle los aros. Se los voy a agregar aquí en la primera lazada, la primera cadenita y la primera cadenita de este otro lado. Así. Primera cadenita de este lado y primera cadenita de este otro lado. Ahí está. Miren, pueden agregárselo más acá, donde ustedes gusten. Ahora vamos a hacerle el pequeño accesorio. Para hacer el accesorio vamos a hacer un anillo mágico. En estos dos dedos vamos a pasar el trapillo, formando una especie de X. Damos vuelta, lo sostenemos, ingresamos por el primer trapillo, tomamos el otro, damos vuelta y tomamos el que estamos sosteniendo. Así hacemos una cadenita. Vamos a hacer una segunda cadenita. Damos un poco de altura en la orejita que tenemos ahí en el ganchillo. Vamos a hacer puntos puff y los puntos puff van a ser 4 lazadas, ¿ok? No de 3 como trabajamos en el bolso, sino que una más. Damos la altura. Voy a cerrar un poco lo que es el anillo mágico. Nuestra segunda lazada. Dos.
3. Lo sostengo de esta manera para que no se me vayan a encoger mis lazadas. Y vamos a hacer lo último. 4. Ahí está. Nuevamente hago lazada, pero esta lo paso por todas. Así. Vamos a cerrar con 1, 2 y 3 cadenitas. ¿Ok? Miren. Luego acomodamos bien las hebras del punto puff para que quede el lado plano hacia enfrente. Vamos a continuar haciendo el segundo punto puff. Lazada, ingresamos por el anillo mágico, tomamos trapillo, damos altura, ¿ok? Segunda lazada, ingresamos, tomamos trapillo y damos altura. Tercera. Cuarta. Así. Tenemos las 4 lazadas, siempre dando altura, lazada para cerrar por todas. ¿Miren? Luego hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. ¿Ok? Vamos a hacer 3 puntos puff más, ¿ok? En total van a ser 5. Voy a seguir haciendo y regreso con ustedes. Ok, ya hice 1, 2, 3, 4 y estoy terminando mi quinto punto puff. Ahí están las 4 lazadas. Tomamos trapillo y pasamos por todas. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenitas para poder cerrar en esta cadena de acá, ¿sí? Esta cadenita, aquí se puede ver otra, pero vamos a tomar esta. Pasamos por la cadena completa y hacemos nuestro deslizado, así. Vamos a hacer otra cadenita así. Apretamos para que cierre bien. Estirarlo más o menos así. Sí, este es el largo que quiero que me quede mi accesorio. Voy a cortar. Dejamos para luego esconderlo debajo de los puntos puff. Sacamos trapillo. Aquí voy a empezar a ingresar mis bolitas de madera. Y la última. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolitas de madera. Voy a agregar mi mosquetón. Así. Ahora voy a ingresar por todas estas bolitas. ¿Sí? Para poder sujetar bien el mosquetón. Ingreso. Trato de apretar acá. Así, de esta manera, y este sobrante lo escondo por debajo de los puntos puff. Miren qué bonita. Voy a también, con la ayuda de la aguja lanera, arreglar estos puntos, que se vean todo el lado plano bien. Y listo, así queda nuestra hermosa bolsa tejida. ¿Qué te pareció este proyecto? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Leer sus mensajes me inspira muchísimo para seguir creando contenido para ustedes. Si te quedaste hasta el final, te lo agradezco. Nos vemos en el próximo tutorial.